Eduard Karl, en su obra dedicada a la revolución bolchevique y los primeros años de gobierno soviético, sostiene que las constituciones políticas no solo son el reflejo del contenido ideológico de sus redactores, sino que a su vez, y quizás con aún más peso que este primer condicionante, son el producto de las circunstancias geopolíticas en las que se escriben. De modo que tales textos rectores del ordenamiento del Estado y sus prerrogativas se articulan, además de como una declaración de principios, como un medio de ejecutar medidas administrativas que respondan a las necesidades de la realidad inmediata. Hola, bienvenidos a Historia Crepitante. En el día de hoy vamos a continuar con los videos dedicados al análisis histórico de los bolcheviques en el poder. Comenzamos. Durante la segunda mitad de 1917 y principios de 1918, lapso en el que se redactó la primera constitución soviética, dichas necesidades ameritaban políticas claras y contundentes, que actuaran con rapidez y conjuraran los distintos peligros que se cernían con celo depredador sobre la joven República Obrera. Al menos, frente a la crisis, así lo veían desde el gobierno bolchevique. Tal situación funesta se conformó como resultado de varios hechos. El primero y más amenazante fue el hecho de que aún después de la salida del país euroasiático de la Primera Guerra Mundial, fuerzas alemanas de considerable envergadura avanzaban en su ocupación de Ucrania y los países bálticos, naciones antes pertenecientes a la jurisdicción del extinto imperio zarista. De esta forma, el tratado de paz firmado por Rusia y Alemania, el Tratado de Brest-Litovsk, quedó sin efecto, dejando al país con menos recursos y con una amenaza inminente en el frente occidental. A lo anterior se sumó la sublevación de las legiones checas, tropas antes pertenecientes al Imperio Austrohúngaro, cautivas en el antiguo Imperio ruso que deseaban volver a casa, y el comienzo de una sucesión de intervenciones extranjeras con el desembarco de tropas japonesas en Vladivostok. Además, en el sur, dentro de las regiones que colindan con el río Don, se agrupaban las fuerzas de la resistencia, autodenominadas como Ejército Blanco. Como consecuencia de estas circunstancias apremiantes, el texto constitucional redactado en este contexto no respondía a extensas formulaciones teóricas sobre el ordenamiento del poder. Así pues, dicha constitución era más bien un programa de acción política escueto, en el que se organizaba de forma más o menos pormenorizada el fundamento político del Estado, su orden institucional y las distintas regulaciones que delimitarían temas como el de la ciudadanía, pero también y con mayor ahínco el funcionamiento de la jerarquía dentro de los órganos directivos del Estado. En un principio, la forma en la que funcionaría dicha jerarquía en términos de la concentración del poder dentro de los órganos del Estado fue un tema controversial para los encargados de la redacción del texto hasta aquí analizado. Como resultado, la construcción de una constitución para la recién formada República Soviética contó con la pugna entre dos tendencias ideológicas que reflejaban dos concepciones antagónicas sobre la distribución del poder y la naturaleza del Estado. Por un lado se hallaba la tendencia realista y por el otro la idealista. La primera defendía la postura de que lo ideal en ese momento histórico era la conformación de un Estado fuerte de autoridad central, cuya forma de soberanía, equiparable a la organización territorial de las naciones capitalistas de Occidente, sería establecida para defender la revolución y sería reconocida como una dictadura del proletariado. En contraposición a lo postulado por la tendencia realista, la idealista era de un marcado carácter sindicalista y proponía desechar todas las formas de organización territorial así llamadas burguesas, constituyendo la base de poder estatal no en términos de una soberanía estatal, sino en los de una asociación entre las distintas ramas en las que se desempeñaban los trabajadores, bajo la forma de una federación de organizaciones socioeconómicas. Esta tendencia postulaba que la autoridad debía ser dispersada entre los organismos de representación locales. Ahora bien,
Frente al argumento realista de que la República debía hacer frente a las crisis interna y externa conforme a los conductos de la autoridad central, debido a su rápida efectividad, la tendencia sindicalista idealista fue perdiendo peso en la redacción final de la Constitución soviética. En este sentido, Stalin invalidó las propuestas sindicalistas presentando un plan constitucional en la comisión establecida para este proyecto. En él proponía la configuración de un Estado fuerte, bajo el argumento de que este sería necesario como parte de la transición del régimen burgués al socialista, y por lo tanto tal Estado sería temporal. De tal forma lo reconocía el artículo 9 de la Constitución terminada. Y cito textualmente de la Constitución soviética de 1918, abro comillas. Durante la actual fase de transición, el objetivo principal de la Constitución de la República Federativa Socialista Rusa consiste en el establecimiento, mediante un fuerte poder soviético en toda Rusia, de la dictadura del proletariado de las ciudades y del campesinado más pobre, a fin de conseguir el aplastamiento completo de la burguesía, la abolición de la explotación del hombre por el hombre y la instauración del socialismo, bajo el cual no habrá ni división de clases ni poder del Estado. Cierro comillas. Por consiguiente, un Estado central fuerte que representara la dictadura del proletariado bajo la forma de poder soviético hallaba su legitimidad como instrumento encargado de eliminar las formas socioeconómicas del capitalismo que todavía persistían en Rusia. Al mismo tiempo, tal Estado estaría justificado como medio para hacer frente a las amenazas militares, tanto internas como externas. Cumplidas estas funciones de transición hacia el socialismo como lo establecía la misma Constitución, el Estado dejaría de existir en virtud de una organización socialista de la sociedad en la que no existieran las clases sociales y la explotación del hombre a manos de éste. A su vez, cabe destacar dentro del marco de la enunciada transición, el Estado soviético ruso fungiría como el predecesor de una serie de repúblicas soviéticas que se establecerían a nivel internacional y con las que se asociaría bajo la forma de una federación de repúblicas socialistas a nivel global. Durante los primeros años del siglo XX, dada la victoria de la Revolución de Octubre, esta era la esperanza de la izquierda internacional. Volviendo al tema, a pesar de los argumentos a favor de la consolidación de un Estado centralizado, declarado como dictadura del proletariado, una contradicción frente a lo esperado por la doctrina marxista en esta situación podía evidenciarse en la forma en la que las autoridades centrales regulaban el poder de los organismos de representación locales. Según se esgrimía como un principio básico de la Constitución soviética, el poder y la legitimidad del Estado provenía de los soviets locales, cuya composición espontánea, al igual que la Comuna de París, conducía a una nueva forma de gobierno popular que dejaba atrás las antiguas formas de administración. Además, los soviets, a través de la elección de delegados para los distintos congresos, constituían a su vez a nivel local, regional, hasta llegar a la última instancia del Congreso de Soviets de toda Rusia, organismos colegiados que garantizaban la representación de la población trabajadora a través de la elección de diputados para dichos congresos. Ahora, si bien tal espontaneidad con la que se formaron los soviets le garantizaba al menos nominalmente legitimidad al Estado soviético dirigido por los bolcheviques, esta misma generalizaba la desarticulación de las iniciativas locales de gobierno dentro de cualquier política nacional que pretendiera unificarlas. Por tal motivo, la causa de la centralización fue ganando peso dentro de las altas esferas del Estado, y así la contradicción entre la teoría y la realidad del funcionamiento de los engranajes del socialismo se fue acentuando. La respuesta del gobierno frente a esta situación fue establecer constitucionalmente el derecho de los soviets de administrar los asuntos locales.
Sin embargo, también se establecía que las políticas de todos los soviets debían seguir las disposiciones generales de las autoridades centrales, las cuales a su vez se reservaban el derecho de intervenir en cualquier jurisdicción según su criterio. De esa forma lo definió un decreto del Comisariado del Pueblo para Asuntos Interiores. Localmente, los soviets son los órganos de la administración, los órganos del poder local. Tienen que tener bajo su control todas las instituciones de carácter administrativo, económico, financiero y cultural educativo. Cada una de estas organizaciones, hasta la más ínfima, es plenamente autónoma en cuestiones de carácter local, pero regula su actividad de acuerdo con los decretos generales y las resoluciones del poder central y de las organizaciones soviéticas más amplias en cuya composición entra. Se crea así un organismo coherente de la República de Soviets uniforme en todas sus partes. Cierro comillas. De este modo, así los soviets fueran la fuente formal de autoridad y se garantizaran la constitución su autonomía, a nivel local los mismos en última instancia se hallaban bajo un estricto control por parte del Estado. Muchas gracias si llegaron hasta este punto. Nos veremos en el próximo video. Un saludo.